Hablemos de igualdad. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Hablemos de Igualdad, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León que llega hasta ustedes gracias a Canal 28 y Radio Nuevo León. El día de hoy dedicaremos nuestro programa a un asunto fundamental que es la situación que viven las mujeres indígenas y particularmente las mujeres indígenas en el estado de Nuevo León. Esto en el marco del Día de la Mujer Indígena que se acaba de conmemorar el pasado 5 de septiembre, pero además hay que subrayarlo en el año de la mujer indígena que así fue declarado 2025. Y para hablar de ello tendremos varias invitadas y primeramente me da mucho gusto darle la bienvenida a Gema Villalobos. Gema es consejera del Instituto Estatal de las Mujeres, es una mujer indígena de origen zapoteca que además realiza activismo a través de varias organizaciones, entre ellas Tequio y otra organización que co-lidera junto con otra compañera que es Mujeres Indígenas en Nuevo León. Bienvenida, Gema. Muchas gracias, doctora Miriam. Es siempre un gusto colaborar con las mujeres, para las mujeres y hablar de las mujeres, ¿verdad? Visibilizarnos, ponernos siempre al frente primero. Así es, y cuando dices colaborar, yo quiero aquí subrayar la generosidad de Gema, que prácticamente en todo lo que le hemos invitado por parte del Instituto Estatal de las Mujeres ha levantado la mano, ha dicho presente, pero ha ido más allá porque es alguien sumamente propositivo y gracias a ella hemos tenido distintas dinámicas dentro de las actividades del instituto. Gracias, Gema, y gracias sobre todo por ser una muy buena consejera y traer siempre la voz de las mujeres indígenas al Consejo del Instituto Estatal de las Mujeres. Pero si te parece, ahorita utilizabas un término que creo que es con el que podemos iniciar, que decías hablar de las mujeres. ¿Por qué tenemos que hablar de las mujeres? Bueno, primero porque no hay muchos, ahora es un poco más normal, ¿no? Que en muchas mesas, espacios públicos o privados se toquen temas que tengan que ver con favorecer a las mujeres, ¿no? Pero no es todavía no sigue siendo como normal o común, ¿no? Entonces, y mucho menos es normal o común hablar de mujeres indígenas, y menos en una ciudad donde pues no hay un indigenismo originario, ¿no? Que se extinguió desde la fundación. Entonces el tema es un poco más complejo, hablar de mujeres y hablar de reconocer que habemos mujeres indígenas que vivimos aquí, pues también es un poco difícil. Entonces hay que hablar siempre, ¿no? Visibilizar que aquí estamos, que trabajamos, que somos productivas, que somos madres, que transitamos la ciudad, que queremos también convertir la ciudad en un mejor espacio, ¿no? Para vivir. Creo que tocaste los puntos esenciales. Dices, bueno, el hecho de ser mujer y ser indígena y además serlo en un contexto urbano. Ya hemos comentado en otras ocasiones en este programa esta idea de las interseccionalidades, cómo distintas situaciones de vulneración se superponen y pues vuelven la vida, la existencia pues muchísimo más retadora, y es sin duda el caso del hecho de ser mujer y sumarle a eso el hecho de ser indígena y por definición migrante, porque como bien dices, los pueblos originarios pues fueron extinguidos de nuestro estado desde la época de la colonia. Entonces en todos los casos las mujeres indígenas, las personas indígenas que viven en Nuevo León pues viven además la situación de ser migrantes. ¿Cuántas personas indígenas hay en nuestro estado, Gema? Bueno, personas más de 450,000. Y estaríamos hablando que el 52% somos mujeres y niñas que convivimos diariamente, según el censo de 2020. Pero pues podría ser un número que está un poco corto, porque solamente hubo la pregunta de si te autoadscribías, ¿no? O si hablabas una lengua. Entonces, por la discriminación, muchas mujeres decidimos no revelar nuestro origen. Entonces estaríamos hablando que quizá pudiéramos ser más. Hay mapeos que se han hecho en territorio que habla de una población total arriba del 1,000,000, ¿no? Yo creo que en nuestra audiencia no se esperaban
esa cifra. E incluso hay otro dato también muy importante, no sé, tú, Gema, que conoces mucho mejor esta información, lo que yo he escuchado es que absolutamente todos los idiomas originarios de nuestro país se hablan ya en el estado de Nuevo León, es decir, hay presencia de prácticamente todos los pueblos originarios. Pues bueno, prevalecen en México 68 lenguas o 68 comunidades que hablan lenguas. De esas 68 lenguas hay más de 334 variantes. Pero hablando de las 68 generales, 52 se han escuchado en Nuevo León o alguien ha dicho que la habla. ¿Sí? En algún mapeo, en alguna estadística aparece. Entonces, 52 de 68, estamos hablando de casi más del 70% de representatividad en el estado de Nuevo León. Y pues creo que queda claro la enorme riqueza que eso representa, porque evidentemente son los idiomas, pero es también la cultura gastronómica y es también la vida comunitaria, las formas de relacionarse en sociedad que vienen a enriquecer nuestra propia sociedad. Sin embargo, no siempre es visto así. ¿Prevalece una discriminación hacia las personas indígenas en nuestro estado? Sí, es muy marcada. Y incluso no solo si eres de un origen étnico, simplemente con el hecho de verte diferente en cuanto a la fisionomía, al color de piel o hablar un tono distinto, ya existe socialmente una etiqueta en qué te vas a desarrollar económicamente, ¿no? Es porque podemos hablar que Nuevo León no solo recibe migración de origen indígena, sino también de otros estados, como San Luis, como Veracruz, como Guerrero, ¿sí? Ahorita Chiapas. Entonces, no todos tienen un origen étnico, sin embargo, son discriminados por ser diferentes o por hablar diferente, ¿no? Y como es perceptible, o sea, no puedes hacer que no está ahí esta persona porque es de un contexto distinto. Entonces, desde que llega ya es discriminada o discriminado y designado hacia una labor que sigue siendo o hacia el trabajo doméstico las mujeres o hacia la obra los varones, ¿no? Eso es algo que desgraciadamente no ha cambiado de las personas que siguen llegando a Nuevo León. Y si bien se trata de un contexto claramente expulsor, no lo estás diciendo, lo vemos todos los días en el diario acontecer, sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, de carácter económico que obligan a estas personas, independientemente de no ser tratadas correctamente, a mantenerse en nuestro estado, en nuestra zona metropolitana. ¿Cómo se vive esa tensión de tener que estar en Nuevo León, muy probablemente por razones económicas? ¿A qué se dedican fundamentalmente y cuáles pudieran ser las vías para ampliar el abanico de posibilidades? Bueno, principalmente también hay que reconocer y visibilizar algo. Hombres y mujeres que emigramos a Nuevo León de origen étnico o con un origen indígena, pasamos por hasta 5 estados antes de llegar a Nuevo León, ¿sí? Entonces, ya vivimos una serie de violencias en otros territorios y cuando llegamos a este contexto urbano que es tan grande como es Monterrey, es aún más difícil para nosotros poder insertarnos porque vamos como con más precaución, sobre todo las mujeres y si viajamos con nuestros hijos, nuestras criaturas, pues también, ¿no? Tratamos ese cuidado. Pero ya llegando, tomamos la primera opción que se nos dé para trabajar. La gran mayoría hoy día ya tenemos un contacto aquí, familiar o amigo que nos arropa, nos recibe en un cuartito, en una camita, en un rinconcito en la casa. Entonces tenemos como que a dónde llegar seguras y seguros y de ahí ya tenemos muchas veces hasta un trabajo, ¿verdad? Porque esas personas que nos reciben y nos arropan nos facilitan ese camino. Hoy día, hace 40 años no era así. Era, pues por ejemplo, yo tengo mamás de amigas que fueron perseguidas en la calle por comercio, porque la actividad principal, la artesanía. ¿Y dónde la vendes? En la calle, ¿no? Donde está la gente, donde pueden pagarte y pues siempre perseguidas y pues despojadas de lo poco o mucho que podían elaborar. Entonces sí era muy violento el transitar, sobre todo porque también estamos acostumbrados culturalmente a que desde niños acompañamos a nuestras madres y a nuestros padres a la labor económica que desarrollemos. Entonces, ver que maltraten a tu madre o a tu padre en una situación de calle, que nadie más pueda hacer algo por ella y por ti,
pues también va creando una perspectiva diferente de este es el lugar donde quiero estar, salí de la comunidad para mejorar económicamente o para que mis hijos tuvieran una mejor vida y resulta que el riesgo es mayor, ¿no? Pero bueno, hoy día podemos decir que históricamente, ¿por qué nos movilizamos? A mí me gusta reconocer la parte de la palabra migración, porque gracias a que la ONU nos metió en ese cajón, las comunidades indígenas a nivel internacional pudimos ser reconocidas, visibilizadas y garantes de derechos. Pero en realidad la Constitución nos dice, como mexicanos, que podemos decidir dónde establecernos a lo largo y a lo ancho del territorio y desarrollar la actividad económica que mejor nos favorezca siempre y cuando sea decorosa, honesta, ¿no? Entonces, ¿por qué nos movilizamos las mujeres de comunidad indígena? Es duro decirlo, pero violencia. Violencia familiar es el primer detonante. El segundo detonante es tierra y territorio. La delincuencia no podemos dejarla de mencionar de lado. Es un grupo que nos despoja del territorio, ¿verdad? Y pues la tercera que va implícita con las dos primeras es mejorar y tener acceso a cosas que en la comunidad hace 40 años no había. Hoy ya hay un poco más de avance, ¿no? Hay muchas comunidades que ya tienen universidades, preparatorias, carreras técnicas, ¿no? Se han ido abriendo, pero cuando a mí me tocó movilizarme no existían esas oportunidades de acceso a la educación, a una mejor salud, simplemente a vivir una mejor vida, ¿verdad? Entonces seguimos movilizándonos. Hoy día, desgraciadamente, pues lo que vemos en Nuevo León ahora sí es por tierra y territorio. La mayoría de las mujeres que migran es por tierra y territorio. Entonces hay esta mezcla entre migración y desplazamiento, ¿no? Irlas empujando fuera del territorio por la misma violencia. No se vayan, quédense con nosotros en Hablemos de Igualdad. Vamos a continuar esta charla con Gema Villalobos, consejera del Instituto Estatal de las Mujeres. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras en Hablemos de Igualdad, el día de hoy en un programa dedicado al Día de las Mujeres Indígenas en el año de las Mujeres Indígenas, que así fue declarado 2025. Me acompaña Gema Villalobos, mujer de origen zapoteca, avecindada en nuestro estado y activista en favor de los derechos de estas mujeres. Gema, en tu conversación ya has mencionado un par de veces una palabra que me parece muy hermosa. Has dicho prevalece. Prevalece su cultura, prevalece su idioma, pero si algo prevalece es porque ha habido una resistencia, porque si no el contexto lo hubiera ya borrado por completo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí, realmente las comunidades indígenas, hombres y mujeres, hemos prevalecido porque hemos resistido más de 500 años, ¿no? La conquista exterminó una gran parte, más de 300 pueblos han desaparecido desde que nos conquistaron a la fecha, y los que quedamos, pues la resistencia nos ha hecho prevalecer toda aquella actividad que realizan nuestras manos, sobre todo lo textil y lo gastronómico, que es donde lleva todo el contexto comunitario que tenemos, las personas de origen indígena. La comida es muy importante porque también nuestro principio es prevalecer la tierra, ¿sí? No cansarla, no dañarla, porque siempre nos va a alimentar, siempre. Y también nos da las fibras para vestirnos. Entonces, al traducirlo a la gastronomía, estamos compartiendo una parte de cada territorio, que entre todos tenemos muchas variantes, aunque consumimos muchas cosas en común, como el pan, el chocolate, las verduras, ¿no? Y el textil es de lo más importante que seguimos preservando, porque es portador de todo nuestro contexto de cosmovisión. Los que estamos basados en la tierra, está plasmado en el textil, los animales, el contexto de la flora. El 90% de los textiles llevan flores depositados en ellos. Son fibras naturales que la tierra nos da, que son térmicas con nuestro cuerpo, nos arropan, nos dan temperatura tanto en frío como en calor. Y las mujeres somos portadoras de eso hasta hoy día.
No es un oficio fácil de prevalecer, no es un oficio que nos haga millonarias. Nos da para vivir, nos da para mantener a nuestros hijos o a nuestras familias, pero sigue siendo un reto, ¿no? Porque pues llegan muchas cosas de otros países que imitan lo que nosotros hacemos con menor costo a la venta o menor precio a la venta. Entonces entra nuestra parte de compartirle a quien le gusta vestir los textiles la historia de lo que representa, por qué lo seguimos usando, por qué lo seguimos portando, y es donde como empezamos a contagiar para que se haga el uso común, que la ropa artesanal sea de uso común, no la usemos como un disfraz en una fiesta de septiembre, en una fiesta de noviembre, ¿no? Sino que sea una indumentaria que portemos con orgullo por ser mexicanas y mexicanos. Y hablas de la relación con la tierra, de las flores y los animales. ¿Dónde encontramos las flores, los animales y la tierra en un contexto urbano, plagado de cemento, como es el área metropolitana de Monterrey? Bueno, los que llegamos hace 40 años, la primera generación, hicimos un mapeo hace unos 5 años y nos dimos cuenta que las comunidades que están asentadas en Santa Catarina, que es en Las Minas, en San Gilberto, y la parte de Lomas Modelo y la Genaro, forman como un árbol o como un útero, una entrada muy pequeña y después se hace amplio. Y cuando entras a ese territorio te das cuenta que hay árboles que no son nativos y han sobrevivido y resistido y dan frutos, casas que conservan más territorio de patio porque hay que sembrar el chilito, el epazote, tu hierbabuena, cosas que acostumbramos en la comunidad. Y entre eso están las flores que nos vamos trayendo, porque algo que hay que reconocer es que seguimos yendo y viniendo del pueblo, de la comunidad, porque aunque tuvimos que salir, nos resistimos a renunciar a ese lazo o a seguir practicando los usos y costumbres, como son las fiestas, ¿no? La mayoría de los pueblos indígenas festejamos fiestas patronales, ¿sí? Y eso implica que se da un servicio gratuito durante un tiempo, sin goce de sueldo, pero la comunidad te sostiene el tiempo que estés ahí. ¿Es lo que llaman el tequio? El tequio, ¿sí? Y también el tequio, por ejemplo, de donde yo soy, es tu hija se va a casar, yo me entero que se va a casar y tú me dices si puedo colaborar. Yo voy y ofrezco y te digo, aquí están 5 gallinas, Miriam, vivas, te las doy. Y tú anotas en una libretita todo lo que te aportaron. Y en un par de años te enteras que yo voy a bautizar un nieto. Yo no necesito ir a decirte. Tú sola vas a venir y me vas a decir, Gema, yo me acuerdo que cuando mi hija se casó, tengo este pendiente contigo. ¿Quieres que te traiga las 5 gallinas vivas, muertas, o prefieres que te dé el dinero? Y ese es el trabajo comunitario que nos va enlazando siempre, ¿sí? ¿Y esa comunidad, esos lazos, siguen vivos aquí en el área metropolitana de Monterrey? Sí, por ejemplo, en Guadalupe hay una comunidad de zapotecos que celebra la Virgen de Juquila. La Virgen de Juquila es una virgen muy venerada en Oaxaca, muy milagrosa para muchos que han pedido algo, y ellos pagan todo y invitan a mucha gente. Y acaba el mes pasado también, hay otra comunidad de zapotecos en Apodaca y festejaron un 15 años y lo hicieron como se hace en la comunidad. Desde la iglesia salieron en cabalgata hasta la iglesia, hasta la quinta, y celebraron con las comidas que somos de allá. Tratamos de seguir llevando en donde estemos, en el territorio que estemos, nuestra indumentaria, nuestra gastronomía, y lo compartimos con los demás. Siempre ha sido importante para las personas de comunidad contagiar, porque eso es México. Los extranjeros eso vienen a vivir a México. La comida, los colores, los textiles y las tierras. Muchos de los extranjeros se van a los lugares donde no hay internet, donde hay un bungalito, porque quieren vivir esa parte que nosotros estamos acostumbrados a vivir diariamente, y la ciudad nos hace perder esa conexión. Me queda muy claro esto que dices acerca de las personas extranjeras que vienen a nuestro país con una sed de conocer esas tradiciones, esas costumbres, sumarse a veces haciendo turismo en la comunidad. Pero ¿qué me dices de la ciudadanía regiomontana, de la ciudadanía nuevoleonesa en general? ¿Han logrado contagiarnos algo de estas prácticas tan hermosas? Sí, muchas familias, incluso hemos podido hacer un trabajo educativo. Muchas instituciones a nivel preparatoria y secundaria nos han abierto la puerta para en algún momento dar sensibilización. Y es impresionante cómo los chicos preguntan cómo pueden ayudar. ¿Y qué es lo que decimos? Pues
cuando veas una artesanía y te guste, paga el precio justo, ¿sí? Practica pagar el precio justo. No te cierres la puerta a probar un nuevo guisado. Date la oportunidad de probarlo. Si te gusta, pues será parte de tu nuevo menú. Y si no, pues dirás, probé esto y no me gustó. Y también salen a la luz, es que yo fui a tal estado y me gustó esto y ahora nos traemos y lo mandamos pedir, ¿no? Entonces, socialmente, cuando hacemos los mercaditos en Nuevo León, hay mucha respuesta. La gente, es raro escuchar a alguien que te regatee, preguntan por los artículos de otros estados, como el queso, como el mole, como los textiles, como ciertas artesanías, y te van referenciando. Incluso nos ha tocado familias que dicen, ¿cuántos niños hay en este grupo? Por ejemplo, Tequio, que participamos. ¿Cuántos niños hay? 30, 40, ok. Vamos a regalarles las mochilas con todos los útiles. Entonces, hemos visto mucha respuesta colaborativa del trabajo comunitario. Qué bonito escuchar esto y aprovechando esto que decías de cuando la gente levanta la mano y pregunta cómo puede ayudar, cuéntanos respecto al trabajo que haces desde las asociaciones en las que participas y dinos cómo podríamos sumarnos a lo que ya hacen ustedes. Ok, bueno, desde la colectiva que es Mujeres Indígenas en Nuevo León, es una colectiva que preservamos a mujeres que han vivido violencia y que procuramos que desarrollen su autonomía económica, porque pues es la única acción que te hace salir de vivir violencia, ser dueña de tu dinero y generadora de él mismo. Y buscamos espacios con gobierno, con asociaciones civiles, con escuelas y tratamos de insertarlas para que poco a poco ellas vayan siendo dueñas de su vida a nivel económico. Por parte de Tequio, pues Tequio este año cumple 10 años, surgió por la iniciativa de tener un lugar donde vender. Desgraciadamente, las personas indígenas no tenemos acceso a todos los planes económicos que el gobierno pueda tener. Le dan como preferencia a otro tipo de emprendedores antes de nosotros. Nos vimos en la necesidad de crear ese grupo. Hoy ya está abierto para mujeres con discapacidad, adultos mayores, personas refugiadas y personas privadas de la libertad. Ya no solo somos personas indígenas, hemos abierto otros grupos vulnerables y ya tenemos una agenda de cada año. En Pabellón Ciudadano siempre estamos en la explanada los días cercanos a la quincena y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es uno de nuestros grandes aliados, siempre nos abre las puertas en la preparatoria 2 y en la preparatoria 8 y pues nuestro aliado principal desde el día 1, el Museo de Historia Mexicana. Cada año estamos 2 veces en la explanada del museo y pues exponiendo no solo la gastronomía y la artesanía, sino también traemos la calenda de Oaxaca, se presenta. De hecho, ahora en Semana Santa estuvimos y se trajo la guelaguetza y la gente pues conoce una parte de ese tributo también que aventamos cuando danzamos, porque la guelaguetza pues significa eso, el intercambio de lo que me dio la tierra, agradecerlo yo. Entonces siempre se hace una regada, se le llama una regada a que cada pueblo comparte lo que produce, porque cada pueblo produce algo diferente y tratamos de traerlo aquí en chiquito. Entonces, desde la colectiva y desde Tequio tratamos de fomentar el trato digno, el respeto al trabajo que cada una y cada uno desarrollemos desde donde podamos y no discriminar a los demás, o sea, sumar más personas que puedan ser beneficiarias de esos proyectos que pues nos ha costado trabajo, más a las mujeres, porque también somos más mujeres en Tequio que varones que seguimos desarrollando una actividad económica y que sostenemos familias, ¿no? Y ahora también presentes en la mercadita que organiza el Instituto Estatal de las Mujeres También. una vez al mes. Este próximo 30 de septiembre aquí estarán en el Pasillo del Empoderamiento, 5 de mayo, 525 Oriente. Gema, qué placer tan grande conversar contigo. Muchas gracias por tu generosidad y por todo lo que aprendimos en esta conversación. Quédense con nosotras en Hablemos de Igualdad. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Regresamos. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotras en Hablemos de Igualdad, en este programa especialmente dedicado al Día de la Mujer Indígena que se acaba de conmemorar el pasado 5 de septiembre, pero además especialmente remarcable porque es justamente en el declarado Año de las Mujeres Indígenas. Y para continuar, me da mucho gusto recibir a otras dos invitadas. Doy la bienvenida a Carmen Marín y doy la bienvenida también a Mariana Burgueño. Ambas son integrantes de la organización Siwame Mochilla, que es justamente una organización dedicada a promover y defender los derechos de las mujeres indígenas. Sean muy bienvenidas a ambas. Carmen es consejera de la organización y Mariana es la responsable de alianzas estratégicas y eventos de Siwame Mochilla. Y cuéntenos, por favor, cómo surge esta organización que además funda y preside Carmen Farías, quien muy recientemente acaba de recibir, y muy merecido, el Premio al Valor Regiomontano que otorga la Universidad Regiomontana de nuestro estado. No sé quién de las dos quiera empezar. Mariana, ¿vamos contigo? Claro. Bueno, pues primero agradecer por el espacio. Es un gusto para nosotras representar a Siwame en este espacio. Y bueno, pues ¿cómo nace Siwame? Siwame lleva más de 20 años aquí en la ciudad. Trabajamos con comunidades indígenas que están en toda la zona metropolitana de Monterrey. Varias personas cuando nos conocen nos preguntan justo como, ¿existen comunidades indígenas aquí en Monterrey? Y la respuesta es sí, sí existen comunidades indígenas aquí en Monterrey. Y lo más importante es que es un fenómeno migratorio. Las comunidades dejan su comunidad en el estado en el que residen y nacieron para venir a buscar mejorar su calidad de vida aquí en la ciudad. Como muchos de nosotros también lo realizamos, el mejorar la calidad de vida es justo como un proceso humano. Y la forma de trabajar de Siwame es una manera comunitaria. Lo hacemos a través de programas, que es el programa de educación, de empoderamiento económico y de salud. Y bueno, ¿cuál es la distinción de Siwame con distintas fundaciones, organizaciones? Es que la visión es comunitaria y el proceso comunitario es justo lo que rige a la organización. El poder respetar la cosmovisión de las comunidades, saber que implica tiempo el trabajar con las comunidades, es de las cosas más importantes y de la esencia de la organización. Y justo también está aquí nuestra consejera, que ya lleva más tiempo incluso que yo misma en la organización, que también nos podría platicar un poco de su experiencia. Sí, ¿cómo es ser consejera de Siwame, Carmen? Bueno, buenas tardes. Bueno, no sé, cuando de repente me pusieron que ya de consejera, pero antes de eso, cuando llegué a Siwame, yo era, ¿cómo puedo decir? Pues sin miedo, porque es la realidad. Llegué a Siwame, era una, ¿cómo puedo decir? Ignorante. Pues, es lo que puedo decir, porque una de esas mujeres indígenas soy yo. Entonces llegué ahí que no sabía que las mujeres indígenas ahorita que se valora y todo eso, porque antes no era así. Entonces cuando llegué no sabía nada, no sabía que cuando yo llegué hace 21 años, que todavía había mucha discriminación sobre todo las mujeres indígenas, y más porque hablamos de una lengua y hablas y luego te topas con gente, se voltea a verte, o sea, te ves como gente, o sea, eres rara o no sé. Pero bueno, aún así a mí nunca me dio pena y así nunca le tomé importancia, pero sí se sentía, o sea, raro. Pero cuando conocí a Siwame me sentí tan bien, me sentí tan contenta, o sea, que sí, o sea, si las mujeres indígenas, o que venimos de todas, de las indígenas, sí valemos, somos iguales y todo eso. Y entonces estuve de cómo empecé ahí, me enseñaron sobre de la salud, sobre de la violencia,
y así muchas cosas, y también sobre del emprendimiento, cómo hacer emprender un negocio, que eso a mí siempre me ha gustado, pero no más que nada en una ciudad como esta es muy difícil tener un negocio. Y así, entonces ahí donde aprendí, estuve varios años, de hecho cuando llegué tenía un bebé chiquito y ahí crecieron y me embaracé, ahí andaba, igual en todas partes me ponía acá y así, y entonces ahorita tengo mi pequeño negocio, pero también gracias a Siguame porque esa es la que me ayudó a hacer el negocio, como emprenderme, todo porque yo le comenté a esta Carmen Farías, ella me decía, perdón, que cómo me podía ayudar. Le digo, "Oh, yo quiero hacer mi propio negocio, pero quiero hacerme yo misma. Lo que yo necesito, lo que yo quiero que me ayudes es el punto, para que yo pueda vender, para que no me moleste, porque está muy complicado aquí, pero ahorita sí, gracias a Dios sí, es eso. A ver, Y entonces, bueno, perdón. no, adelante, adelante. Entonces, y como he estado así, y luego ya de pronto me dijeron que tenía que pertenecer en ese de consejera. Y ahí, porque como ya tengo como 15 años, estoy ahí en Siguame. Entonces, por eso ya me pusieron de consejera y así. Es que justo eso te iba a preguntar. Tú nos dices que hace 21 años llegaste a Monterrey. Yo te iba a preguntar justo cuánto tiempo había pasado entre que llegaste y te encontraste con Siguame. Entonces, por lo que nos dices, fueron más o menos 6 años que estuviste sin que te acompañara una organización como esta. Pero algo que me llama mucho la atención de lo que nos compartes es que, por lo que escucho, tú sí has visto una evolución en el respeto que hay hacia las personas indígenas y concretamente hacia las mujeres, su cultura, sus valores y demás. ¿En qué notas este cambio? Bueno, hasta ahorita yo la noto muy cambiada, ya la gente, ya veo que sí. De hecho, cuando yo llegué aquí, yo vine sola, no vine, o sea, era jovencita, pero aquí conocí a mi esposo, que también mi esposo es de indígena, es de náhuatl, yo soy de Otomí. Entonces aquí lo conocí. De hecho, cuando lo conocí él tenía mucha pena de hablar porque según, bueno, él sufrió una discriminación feo. Entonces yo le di, cuando nos conocimos, le dije de dónde venía, que yo hablaba de esto. Ay, en serio, se emocionó tanto. Y yo también, yo hablo náhuatl y así, mira qué bien. Y así, y entonces ahí donde, donde veo que ya no nos da pena todo. Así está la cosa. ¿Y el negocio que lograste abrir a partir del acompañamiento que te da la organización es de qué? Bueno, el negocio es típica de comida de Veracruz. Más bien, perdón, es que cuando llegué aquí, la verdad, sí, claro, que venir para trabajar, para cambiar de calidad de vida, pero la verdad sí estaba sufriendo de comida, ¿no? De que pues es que uno no está acostumbrado de cómo nosotros que comemos la tortilla de maíz y que frijol negro y todo eso. Y entonces yo quise traer a mi típica de allá de Veracruz, traerlo para acá. Entonces es lo que yo vendo. Ahora vendo lo que son las quesadillas, el bocol, el tlacoyo, las enchiladas. A ver, pues de una vez dinos dónde se ubica, porque yo creo que junto conmigo todas las personas que nos están viendo están muy interesadas en ir a probar esta comida típica veracruzana. Sí, claro, cuando gusten, estamos en el Barrio Antiguo los domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la calle Mina, entre Constitución y Cardón. Ahí estamos los domingos y los viernes en la Plaza del Chorro, de viernes de 2 a 10 de la noche. Pues yo creo que todo esto que haces tú con las costumbres culinarias de tu comunidad, pero también de otras muchas comunidades, pues enriquecen enormemente la vida de Monterrey. Porque bien lo decías ahorita, Mariana, claro que hay presencia indígena muy importante aquí en nuestro estado, aquí en nuestra ciudad. Eso yo también te puedo dar un testimonio
Carmen, de que ha cambiado mucho. Efectivamente, no era muy común ver personas de comunidades indígenas presentes aquí en la ciudad, pero ahora, pues prácticamente donde volteemos las encontramos, pero queda todavía un camino muy largo que andar en materia del respeto a sus derechos y de esta comprensión de la riqueza que significa la pluralidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues fíjate, ahorita que lo mencionas, estaba pensando en la complejidad de hacerle entender a veces al público general que nosotros somos quienes tenemos que escuchar, como no asumir que conocemos o que sabemos o que somos expertos en el tema, sino como el simple hecho de escuchar, que creo que es de los consejos que más me han servido al trabajar con comunidades, y que una vez que empiezas a escuchar y a generar el hábito, luego ya incluso hasta te dan ganas como de decir, ¿por qué no me callé en algunas situaciones, no? Porque al final creo que las comunidades eventualmente han tenido, como justo por discriminación que mencionas, que callar en distintos espacios o lugares, que creo que a veces como parte de crecer en una ciudad es como el ajetreo, ¿no? De la rutina, de todo el tiempo, y que cuando escuchas sus testimonios y luego sus saberes y te interesas por eso, por su cultura, por las tradiciones, por preguntarle a Carmen, ¿por qué frijol negro y por qué no frijol el que compran en el supermercado? Entonces, de ahí te puedes agarrar a hablar 3 horas con Carmen de cómo eso es nutritivo, es vida, de cómo lo cultivaban en el campo, en su comunidad. Entonces, justo como esa parte esencial de saber reconocer también nuestro lugar, que crecimos en la ciudad y que quizás podemos tener oportunidades que a veces no valoramos, y poder incluso a veces dar un paso atrás para que quien dé un paso adelante sean las comunidades indígenas. Yo creo que aquí hay algo hermoso, lo que nos comentaba Carmen, de cómo trae consigo su cultura, y también algo muy bonito que nos dijo respecto a cómo su tocaya, Carmen Farías, fundadora de la organización Siguame Mochilla, se acerca con ella y le dice, dime cómo te puedo ayudar. Y creo que viene a unirse con esto que tú nos dices, Mariana, de estar a la escucha. Por eso, Carmen, muchísimas gracias por tu testimonio y muchísimas gracias por aceptar seguir prestando tus servicios en la organización, porque el que tú estés en ese consejo pues permite mantener la voz de las mujeres indígenas presente en todo lo que realiza la organización. Eres muy bienvenida siempre que quieras estar en Hablemos de Igualdad. Y ustedes, por favor, no se vayan, porque ahorita vamos a seguir la conversación con un proyecto muy interesante que Mariana está desarrollando. Quédense con nosotras en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Veo que se quedaron con nosotras y qué bueno, porque vamos a retomar la conversación aquí en Hablemos de Igualdad. Les recuerdo que estamos con Carmen Marín, consejera de la organización Siguame Mochilla, y con Mariana Burgueño, quien además de también trabajar en la organización, ha desarrollado un proyecto muy interesante, y quisiera que platicáramos sobre eso, Mariana, porque el pasado 5 de septiembre, precisamente en el marco del Día de las Mujeres Indígenas, se inauguró una exposición en el Museo de Historia Mexicana, una exposición de la que eres no solo autora, sino curadora, pero que además surge de una manera muy especial, porque entiendo que es tu proyecto de evaluación final, tesis, les decimos a veces, de la carrera de Relaciones Internacionales. Y uno se preguntaría, ¿por qué alguien que estudió Relaciones Internacionales presenta como proyecto final una exposición de fotografía? Cuéntanos cómo surge esa idea. Claro que sí. Bueno, justo la exposición Taltipac Nantzin, que está traducido como Madrecita Tierra desde la lengua Macehual, que usualmente conocemos como la comunidad náhuatl,
surge a raíz de una investigación de campo en la que yo me fui a vivir a la comunidad Masehual, que está ubicada en la Sierra Norte de Puebla, y me fui a vivir por allá un poco más de medio año. Y pues yo estudié Relaciones Internacionales, y algo que inicialmente justo se me cuestionó era por qué las comunidades indígenas son importantes para el sistema internacional. Y yo, ¿cómo? Si las comunidades indígenas son las primeras que habitaron el sistema internacional. Entonces, justo alrededor de distintas teorías, que fue la teoría del ecofeminismo, la teoría del feminismo comunitario, fue que fui hilando los saberes comunitarios como la milpa, el temazcal, el cafetal, algunas plantas medicinales, como saber que es una resistencia de la comunidad Masehual, y este saber precisamente es el símbolo de que las mujeres indígenas son una sola con la tierra. Entonces, pues la investigación fue un poco más de 100 páginas, que algo que me preguntaba cuando yo escribía y describía sobre todo el conocimiento que la comunidad Masehual me brindó, fue qué triste que esto no lo va a leer alguien más, ¿no? Como además de las personas académicas que estaban encargadas de evaluar mi proyecto, familia, muy probable mi mamá y mi novio. Entonces pensé, ¿qué tal si este conocimiento a través de la fotografía estuviera reflejado en una exposición? Entonces, a raíz de eso fue que decidí el poder montar una exposición, y ahí es cuando entran distintos actores. En este caso, Carmen Farías fue una actora esencial porque justo Carmen, cuando yo diserté, visitó mi exposición, que en ese entonces eran unos bastidores que me prestaron en mi universidad, y creyó en el proyecto. Eventualmente me invitó a colaborar en Sihuame Mochilla, donde actualmente laboro. Entonces, a raíz de eso, 2 años después, es que logré cimentar y crear la exposición. El conocimiento que está reflejado en las fotografías es también conocimiento que pues yo pude, digamos, como obtener gracias a que compartí el tiempo con las mujeres que forman parte de las fotografías. Y algo que me asombraba mucho era cómo es que una foto puede hablar de un saber, cómo es que yo con una cámara, cuando ellas me pedían que les tomara fotografías, cómo es que eso podía trascender el tiempo. Entonces, pues qué mejor que poder decir al público, la milpa existe porque es el policultivo más importante de Latinoamérica, y que las personas no sabían que era una milpa, pero que sí saben que es un elote preparado con tostitos. Entonces, era justo el poder brindar que esos saberes son resistencia y conocimiento de mujeres indígenas. Y bueno, pues inauguramos en el Museo de Historia, quien también fue un actor muy importante para poder desarrollar esta exposición, porque Museo de Historia se sumó colocando el espacio digno para poder colocar esta exposición. Y justo inauguramos en el Día Internacional de la Mujer Indígena. Algo que también era muy importante para mí era que las mujeres inauguraran junto conmigo, porque al final yo estaba detrás del ente y yo no me veía inaugurando la exposición sin ellas. Ellas forman parte de la cooperativa Masehual Sihuamej Moseñol Chicahuani. Son más de 100 mujeres indígenas organizadas, y cuando se da esta oportunidad de poder traerlas a Monterrey a través de Sihuame, pues fue algo muy significativo. La verdad es que fue un sueño tanto personal como profesional el poder estar ahí inaugurando. Hasta se me corta la voz, porque pues ellas al final fueron mis maestras curanderas y artesanas, y que eventualmente cuando llegué a Sihuame, también platicando con Carmen y compartiendo tiempo, también Carmen tiene muchas prácticas y saberes que están reflejadas en la exposición, pero es de una comunidad distinta. Entonces, eso también es parte del enriquecimiento. Yo quiero decírtelo como asistente a esa inauguración. Para mí fue impresionante porque entramos al Teatro del Museo de Historia Mexicana y lo que yo veo en la primera fila es una serie de enaguas blancas ahí con todas estas mujeres que acabábamos de ver en las fotografías y se encontraban ahí presentes, por lo que comentaron muchas de ellas primera vez que venían a Monterrey, muchas de ellas incluso primera vez que salían
de esa comunidad, pero un acierto enorme que tuvieron, y yo las quiero felicitar por eso, fue nuevamente partir de la escucha y no solo traerlas a que vieran las fotografías y la inauguración, que me imagino que debe ser como quiera muy, muy importante para ellas, pero ciertamente el regalarnos a nosotras la oportunidad de escucharles. Y pues haciéndoles las preguntas estuvo justamente Carmen. Y yo te quería preguntar, ¿cómo te sientes, Carmen, de este encuentro con mujeres de una comunidad distinta y de entablar un diálogo que a lo mejor de otra forma no se habría dado nunca porque tú hubieras estado en Veracruz y ellas hubieran estado en Puebla? Bueno, yo ese día yo le agradezco a Mariana y a Siguame también porque más que nada yo estoy muy, muy contenta y Mariana es increíble lo que está haciendo porque de Puebla, pero también nosotras, bueno, en Veracruz también hacemos casi lo mismo, lo del Puebla, así como siembra el café, el maíz, el frijol, el temazcal, o sea, de todo, ¿no? Y por eso ahí donde me sentí tan, o sea, tan especial o tan bien de que esas mujeres, para mí mi respeto cómo trabajan, porque también me invitaron a Puebla y viví con ellos y, o sea, es increíble. A mí me llevó venía tan contenta, tan feliz, aprendí muchas cosas y sí, o sea, estuvo, no tengo palabra, pero Fue muy hermoso muy y fue un hermoso. regalo para todas quienes asistimos. Además, desde que llegabas había un regalo porque nos hicieron un pequeño bordado que nos pusimos como distintivo al entrar al evento y fue todo recibir tanta riqueza que fue realmente muy emocionante. Y pues queríamos seguir sabiendo más, pero pues el tiempo apremiaba y yo me quedé con una pregunta, entonces voy a abusar de que están ustedes aquí para hacerla, porque ahorita tú al inicio de la conversación decías, Mariana, es que las mujeres de las comunidades indígenas son una con la tierra. Yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre ser mujer en una comunidad de esas y ser hombre? Qué buena pregunta. Fíjate que cuando estaba delimitando justamente la población en la que me iba a enfocar para la investigación, que eso es muy importante porque luego entre tantos saberes y tantas tradiciones que tenía la comunidad Masehual, fue difícil el segmentar, ok, solamente estas 4 prácticas voy a hablar de ellas y segmentar solamente enfocándome en las mujeres, porque algo muy relevante era preguntarles cuando yo convivía con ellas, ¿por qué le dices madre tierra y no padre tierra? Y justo esa respuesta era una respuesta que me decían, porque en la madre tierra es como nosotras, que la madre tierra provee, nos da, nos cuida y nos regaña a veces también. Y creo que algo que ha resultado evidente en lo que vimos en el museo, que por cierto todavía está abierta la exposición para que acudan a verla al Museo de Historia Mexicana, pero también en lo que nos han estado platicando ustedes es el enorme sentido de comunidad, de ser capaces de tenderse la mano unas a las otras para ayudarse. Entonces yo no quisiera que cerráramos esta conversación sin preguntarte, Carmen, después de todo lo que tú viviste con todos estos años, con lo que te costó salir adelante en Monterrey, ¿cuál sería tu recomendación para las mujeres indígenas que ya viven en nuestra ciudad o que están pensando venir? ¿Qué deberían de considerar y hacia dónde se pueden dirigir para, como tú en algún momento tuviste la oportunidad, que alguien les tienda una mano y mejorar su situación? Bueno, les quiero dar como un consejo, ¿cómo le puedo decir? Pues está, bueno, así como yo llegué que no sabía, pero ahí está la asociación Siguame Mochilla, cualquier cosa que se dificultan, ahí está Siguame y está abierto las puertas para cuando quiera, cuando se le ofrezca y cualquier situación que se le haga difícil, está Siguame.
Excelente. Pues desde aquí un saludo enorme a su fundadora y presidenta Carmen Farías y un enorme agradecimiento a nuestras invitadas del día de hoy y pues no se pierdan nuestra próxima emisión el siguiente sábado, Canal 28, hablemos de igualdad. Muchas gracias a ustedes por su atención. Tazo Kamatik. Hamadi. Hablemos de igualdad.